Descubrí a mi nieta temblando sola en Navidad, mientras una increíble risa ocultaba su dolor. La casa, que una vez vibraba con el eco de la alegría y las canciones tradicionales de la temporada, ahora se convertía en un rincón sombrío y pesado. La música, a todo volumen, desde el primer piso, parecía burlarse de mi tristeza. Yo, Luis, un anciano de 80 años, sentado en la penumbra del ático, me debatía entre la nostalgia y la desesperación. La ausencia de mi esposa se hacía más evidente en cada rincón de la casa. Cada año, nuestra celebración era un estallido de vida. Tamales, risas y ese abrazo cálido que mi amada siempre daba a cada miembro de la familia. Ahora, el bullicio se sentía distante, como el canto de un ave que se pierde en el horizonte. Con un suspiro agotado, decidí buscar algo más que recuerdos en el caos festivo. Necesitaba ver a Renata, mi única nieta, quien parecía ser la última chispa de esperanza en esta oscuridad. La encontré en el ático, su figura pequeña temblando en un rincón. Su risa resonaba en el aire, pero era una mueca disfrazada, un intento desesperado de encajar en la comedia de la vida que tanto se burlaba de su dolor. La veía con un nudo en la garganta. A sus 15 años, lidiaba con un mundo que exigía más de lo que podía ofrecer. La separación de sus padres había dejado cicatrices profundas y la presión de mantener buenas calificaciones se convertía en una losa que aplastaba su espíritu. Mientras interaccionaban risas y charlas en el primer piso, yo me encontraba atrapado en una lucha interna. Mi deseo de abrazarla y preguntar cómo se sentía se entrelazaba con la inseguridad constante de no ser lo suficientemente bueno para ofrecer consuelo. Mis propias experiencias de lucha contra la pobreza y la soledad parecían susurrar a mi alma que quizás no podría hacer nada para aliviar su sufrimiento. La duda me ahogaba. Decidí tomar cartas en el asunto. La cena familiar se convertiría en mi proyecto, un esfuerzo por cocinar junto a ella y recordarle que no estaba sola. La fragancia del pavo y los tamales castigarían las sombras de nuestra tristeza. Mientras empezaba a organizarme, el caos de mi mente se intensificaba. La situación era como un mar embravecido, el temor a que la cena no fuera suficiente, a que mis recuerdos pesaran demasiado y al mismo tiempo el deseo ardiente de unir los fragmentos rotos de nuestra esencia familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La cena se acercaba y la familia comenzaba a reunirse. Sentí un nudo en el estómago cuando los secretos guardados durante tanto tiempo empezaron a aflorar entre risas forzadas y miradas furtivas. La angustia era palpable en el aire. Renata contenía las lágrimas mientras sus primos intercambiaban historias que hacían eco de la felicidad que nos faltaba. Aún con el ruido de las voces que alzaban un brindis por un nuevo comienzo, el silencio en mi corazón resonaba más fuerte que 1000 declaraciones de amor. Las palabras de aliento que quería compartir con mi nieta se mezclaban con el miedo de que no se sintiera cómoda. ¿Quién soy yo para hablarle de esperanza?, pensaba, mientras el dolor me invadía. La desesperación de querer hacer algo, de ver una chispa de luz en sus ojos, se enfrentaba a la realidad de que, a veces, no hay palabras suficientes para sanar. Luces tenues parpadeaban en el árbol de Navidad, añadiendo un toque de melancolía a la escena. La cena alcanzó su punto culminante y, en un instante, un revelador secreto salió a la luz, poniendo a prueba la frágil armonía familiar. Un momento llenó el aire de tensión, y en la mirada de Renata vi el reflejo de mi propio dolor. Todo se volvió oscuro en un instante. La pregunta en el aire quedaba viva, dejando claro que, aunque el dolor nos uniera, el verdadero desafío sería hallar la manera de seguir adelante. La cena familiar continuó con un trasfondo de risas ensayadas y miradas furtivas que se cruzaban con incomodidad. Estaba decidido a no dejar que la tensión se apoderara por completo de la noche, así que me levanté con una sonrisa tensa.
La intención de que Renata y yo compartiéramos un momento de conexión me daba algo de fuerza. Los platitos humeantes que sirvieron como protagonistas de la cena eran mucho más que merecidos manjares. Eran una invitación a la intimidad, un puente entre nuestro dolor y la esperanza que aún podía florecer entre nosotros. Con la cuchara en mano, comencé a repartir las porciones, permitiendo que la fragancia de los tamales recién hechos envolviera la mesa, tratando de ahogar las sombras que jugaban con nuestra mente. Mientras lo hacía, observé a Renata desde la distancia, su mirada perdida, como si las palabras sin sonido que llenaban nuestras voces la dejaran fuera. Una vez que la cena avanzó, decidí abordar el tema de su malestar. Renata, empecé, nervioso por el camino que había decidido tomar. ¿Quieres ayudarme con la receta de estos tamales? La pregunta fue un intento de establecer una conexión. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su respuesta. Ella titubeó, levantando la mirada unos instantes, y eso fue más que suficiente. Bien podría haber reconocido su inseguridad reflejada en la suya. «Claro, abuelo», respondió con una voz apenas audible. La aceptación de su ofrecimiento me llenó de alivio y energías renovadas. Una vez en la cocina, rodeados de ingredientes y botes de especias, empezamos a hablar. Las risas de los demás en el salón se desvanecieron gradualmente hasta convertirse en un eco distante. Comenzamos a compartir momentos de nuestra vida, por más duros que fueran, como el momento de la separación de sus padres. Ella se atrevió a abrirse lentamente, revelando fragmentos de su tristeza disimulada. En esos instantes, las sombras que amenazaban con aplastarnos se empezaron a desvanecer, dejando espacio para algo nuevo. El acto de cocinar no solo se convirtió en una actividad de distracción, era un ejercicio de liberación. Con cada envoltura de masa podía vislumbrar un camino hacia la sanación, una forma de reconstruir nuestra relación mientras compartíamos nuestras luchas. Yo le conté historias sobre su abuela, los esfuerzos y sacrificios que había hecho, mi lucha por ser un buen proveedor y apoyo en su vida. En cada palabra creía que estábamos haciendo un pequeño avance hacia la esperanza. De pronto, un grito resonó desde el primer piso. Una de mis hijas, antes llena de risas, se había enfrentado a otro de esos secretos familiares que apenas se mantenían a flote. La atmósfera se endureció, como si un rayo hubiera cortado la conversación. Renata me miró, y en sus ojos vi un torbellino de emociones, miedo, confusión y sobre todo un profundo deseo de ser escuchada. En ese momento, su vulnerabilidad se convirtió en un espejo, y Wee llegó a la conclusión tácita de que ambos necesitábamos más que una cena, necesitábamos un espacio para procesar nuestros sentimientos. Estaba terminando de mezclar la masa cuando renuncié a la idea de contenido. De repente, me sentí impulsado a dar el siguiente paso en este viaje. No podía permitir que las expectativas familiares se interpusieran en el camino de construir algo nuevo con Renata. «Hablemos de lo que está sucediendo», le dije con decisión. «No podemos tapar las emociones con risa y comida». Mi voz resonó en la cocina, y antes de que pudiera detenerme, la urgencia de mi declaración se convirtió en una invitación a profundizar. El momento se tornó crítico. Lo que había comenzado como una noche festiva estaba revelándose como una oportunidad para confrontar lo que realmente significaba ser comunidad, familia y, sobre todo, la lucha por encontrar luz en medio de la oscuridad. Pero cuando comenzamos a abrirnos, el sonido de una puerta que se abría interrumpió la conversación, dejando el aire impregnado de incertidumbre. Una figura se adentró en la cocina y su presencia amenazaba con reavivar los viejos conflictos que creía haber enterrado. Renata y yo intercambiamos miradas y en ese instante supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería esta la oportunidad para liberarnos por completo de los fantasmas que aún nos acechaban? La figura que irrumpió en la cocina era mi hija mayor, Clara, con el rostro pálido y los ojos inflamados. Su desesperación contrastaba con la cálida atmósfera de la cena, creando un abismo también emocional entre nosotros. «¡Abuelo! ¡Renata!», gritó, y sentí que la preocupación se transformaba en un hilo tenso que ataba nuestras vidas en ese instante. La cercanía del desafío nos impactó y todo lo que había comenzado tan esperanzador se desmoronó ante una nueva realidad. Renata se quedó paralizada, incapaz de reaccionar, mientras que yo intentaba conectar mis pensamientos y emociones. «¿Qué ha pasado?», pregunté, apretando la mandíbula, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarme. Cada palabra que Clara pronunciaba añadía capas de tensión a una cena que ya prometía ser un punto de inflexión en mi relación con Renata.
Es sobre sus padres, no puedo más, dijo, y su voz titiló en un grito silencioso que parecía abrir una válvula en el corazón de la familia. La presión aumentaba. Sabía que debía ser un pilar firme no solo para Clara, sino también para Renata, quien absorbía cada fragmento de dolor como una esponja. Estaba claro que la cena, antes vista como una oportunidad para la curación, se había transformado en el detonante de nuevas tormentas que amenazaban con desbordar todo a su paso. «Clara, ¿quieres hablar de ello?», le pregunté, guiando mi mirada hacia Renata que, con un brillo triste en los ojos, parecía asomarse a un abismo de comprensiones ocultas. Mi instinto paternal peleaba con la necesidad de no ser el mediador pasivo. Era el momento de actuar, pero lo que me frenaba era el temor al caos que esta apertura podría generar. ¿Podríamos realmente manejar las verdades que conocíamos y las que aún no habíamos enfrentado? Mientras Clara comenzaba a vaivén de emociones, la tensión se tornó el aliciente que necesitábamos. Las palabras enemigas salieron a la superficie, y en el fondo, una parte de mí anhelaba que ese torrente revelara secretos largamente guardados. «A veces hay emociones que ni siquiera yo puedo nombrar», dijo Clara, y sus palabras resonaron en mí como un eco del temor que había morado en Renata. Un temor que no solo se alimentaba de sus experiencias, sino también de las expectativas que había forjado en torno a la familia y la idea del amor. Accesando nuevamente a Renata, me di cuenta de que era tiempo de que cada uno explorara sus propios laberintos emocionales. Miré a mi nieta, que manifestaba el dolor con sus manos temblorosas, y supe que no había una salida simple a nuestra situación. «Clara, esto es una oportunidad», dije con firmeza, tratando de infundir valor. «Hablemos, compartamos todo lo que necesitemos, aunque no sea fácil». La atmósfera se cargó con una mezcla de incertidumbre y desafío. Necesitábamos avanzar, pero el camino hacia adelante estaba cubierto de espinas. El silencio se convirtió en un participante más de la conversación, mientras mi mente buscaba estrategias para crear un espacio seguro en el que cada uno pudiera ser honesto sin el miedo a ser juzgado. «¿Y si este es el momento para hablar de los secretos que lastiman?», musité, alentando a abrir nuevas puertas en este laberinto emocional. Pero vi que, a pesar del ritual de la cena, la vida no era algo que pudiera envolverse con un lazo brillante. Los conflictos no resueltos y el dolor a menudo habitan en la complejidad del amor familiar, y nuestra disposición a afrontar esto podía develar nuevas dimensiones de nuestras relaciones. Y así, a medida que este dilema se expandía, un nuevo rayo de luz parpadeó y se hizo evidente que la revelación de cosas ocultas estaba por venir. Cuando la atmósfera en la cocina cambió, Renata me miró nuevamente, su vulnerabilidad ahora transformada en un reflejo de aceptación. Sabía que el verdadero reto no solo era hablar sobre el dolor, sino también ser lo suficientemente valiente como para aceptar lo que eso significaba para todos nosotros. Mis manos empezaron a temblar, mientras el corazón latía con fuerza deliberada, consciente de que el viaje hacia la verdad apenas comenzaba. Podía sentir que este diálogo no solo cambiaría nuestra noche, sino que también podía reinventar lo que éramos como familia. «Estamos aquí juntos, y eso es un comienzo», murmuré, y el eco de mis palabras se extendió por la cocina, planteando una pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Estaríamos listos para enfrentar lo que la verdad podría revelar? La tensión en la cocina era palpable. Las palabras aún colgaban en el aire, como un eco distante que instaba a la ruptura del silencio. Miré a Clara, su rostro aún surcado por lágrimas y una lucha interna que me resonaba profundamente. ¿Cómo había llegado nuestra familia a este punto? El desasosiego de ese momento hizo revivir viejas heridas en mí mismo, recuerdos que procuraba contener. Había estado, sin querer, guardando un dolor que creía superado, pero que ahora se reactivaba como una herida expuesta. A medida que intentaba captar el hilo de conversación, la rabia interna creció. No podía permitir que Clara, así como Renata, siguieran arrastrando fardos emocionales que les resultaban ajenos pero que les pesaban como lendros. «Clara», empecé, «a veces los secretos se convierten en cadenas que nos atenazan. Necesitamos despojarnos de ellas para poder avanzar». Mis palabras, aunque cargadas de experiencia, sonaban frágiles ante la tormenta emocional que anidaba en la habitación. Era imperativo que cada uno se sintiera con la libertad de hablar, pero eso requería valentía. Renata, que hasta ese instante había permanecido a un lado, dio un paso adelante. Su voz tembló como el viento que soplaba contra los cristales.
No tienes que cargar con esto sola, Clara. Estoy aquí, expresó, y en esa declaración podía sentir el amor resurgiente de una madre que en su intento de proteger a veces se había vuelto ausente. Sorprendentemente, eso despertó algo en mí. La conexión entre madre e hija se tornó palpable, creando un espacio que comenzaba a romper con la oscuridad. Decidí ser el guía, alguien que no solo escucharía, sino que impulsaría a ambos a seguir abriendo los candados de su dolor. A veces hay que enfrentar la verdad con franqueza, aunque eso significa mirar las sombras que hemos evadido, pronuncié, sintiendo una transformación en el aire. Sabía que el camino hacia la cercanía estaba empedrado de verdades incómodas que temíamos desvelar, pero también sabía que cada revelación era un paso más hacia la curación. Fue Clara quien finalmente se atrevió a hablar. Las palabras fluyeron como un torrente. Lo que más me duele es que siento que siempre estoy en medio, entre ustedes, entre lo que dicen los demás y lo que realmente siento. No sé cómo hacer que pasen de ser abuelos a ser mis aliados. Cada sílaba era un ladrillo que caía al suelo, un eco de años de confusión acumulada. La autenticidad de su dolor me atravesó. La razón por la que había sacrificado mis propios deseos y necesidades para mantener la paz en la familia estaba ahora a la vista. Mi mente viajó a aquel día antaño, en donde mis decisiones se habían entrelazado con el deseo de proteger a quienes amaba, olvidando el poder que tenía sobre mi propia vida. En ese seno del corazón familiar, una chispa se encendió. Era momento de reflexionar sobre los propios anhelos y lags sombreados por el pasado. Clara, tienes el derecho de ser escuchada. Es nuestro deber ayudarte a encontrar tu voz, pero para eso, nosotros también debemos ser humildes y transparentes. Compartí con una voz más serena, reinvocando la conexión que pronto comenzaría a desterrar años de silencio. El ambiente comenzó a cambiar. Lo que alguna vez parecía un laberinto sin salida, empezaba a tomar forma. Miré a Renata y vi que estaba dispuesta, valiente ante la frágil embestida de la revelación. Las reservas parecían evaporarse y me sentí susceptible a lo que podría surgir a continuación. Mientras cada uno luchaba a beber de esa valentía compartida, sentí que el tiempo se paralizaba. Habíamos comenzado a desentrañar miedos reprimidos, algo que había necesitado años para salir a la luz. Pero la verdad ultimaba su llegada, y con ella la posibilidad de redención. Quizás esto sea solo el principio de un viaje en donde cada uno tiene que desnudarse ante el otro, murmuré. Y mientras lo decía, un verso aparecía en la penumbra de mi mente, uno que no sabía si quería pronunciar en voz alta. ¿Qué más estábamos dispuestos a aceptar y descubrir en este nuevo capítulo de nuestras vidas? La conversación se había desenvuelto como un hilo enredado, y mientras las palabras fluían entre Clara y Renata, podía sentir que una presión interna comenzaba a liberarse, aunque el camino hacia la luz era todavía difuso. Observé a Clara, su voz ahora más firme, pero aún frágil. Esa dolencia en su pecho no era solo suya, me legislaba a mí, apremiándome a deshacer los nudos que yo mismo había atado. Reflexioné sobre mi papel en esta telenovela emocional. Nunca había considerado lo que realmente deseaba. Siempre había estado más preocupado por suavizar las situaciones que por cuidar mis propias heridas. La mirada de Clara se encontró con la mía, y su desafío silencioso me impulsó a introspección. Me calza introspección. He pasado años intentando ser el hijo perfecto, el padre perfecto, pero ¿y si no soy nada de eso?, pensé. Mi vida se había convertido en un laberinto de expectativas ajenas, y en el fondo no sabía si alguna vez había tomado decisiones verdaderamente mías. Esa noche, la revelación que comenzaba a germinar era inquietante. Debía confrontar no solo el dolor ajeno, sino el mío también. Quizás estamos todos buscando el mismo camino, pero cada uno tiene su propio sendero que explorar, dije, mientras mi voz adquiría una calidad más reflexiva. La idea resonaba en mí como una campana. Había llegado el momento de buscar la autenticidad en mi propia vida. Dejarme llevar por las corrientes de los demás había apagado mi voz. La necesidad de aprender a expresarme y a crear mi propio viaje se hacía inminente.
Sin embargo, con esta autoconciencia también surgía una inquietud: ¿cómo lo haría? La revelación resultaba abrumadora. La falta de claridad en mi futuro me hacía dudar. Mi mente recorría las rutas que podría tomar, las oportunidades que había dejado escapar por miedo y complacencia, la pasión olvidada por demorarse en lo habitual. Incrementaba el deseo de salir de esas sombras que me habían atrapado durante tanto tiempo. Pero, ¿estoy dispuesto a arriesgar lo que tengo para encontrar lo que quiero?, cuestioné en silencio, la pregunta palpitando en mi interior. Todo lo que había construido parecía frágil ante la posibilidad de un cambio radical: la familia, mi carrera, mi situación personal. Sin embargo, ¿acaso había valor en la estabilidad si lo que anhelaba se perdía en un mar de decisiones tomados para los demás? La incomodidad de este pensamiento me hizo reaccionar. Tal vez sea el momento de dejar de ser el pilar que sostiene la estructura y en su lugar convertirme en el arquitecto de mi propio destino, proclamé en un susurro seguro. La idea de vivir de acuerdo con mis deseos comenzó a tomar forma, una chispa que iluminaba la penumbra que había rodeado mi vida por demasiado tiempo. Mientras el aire se llenaba de esperanza, la conversación giró hacia el futuro de Clara. Me di cuenta de que, al empoderarla a ella, también me empoderaba a mí mismo. Era un ciclo de redención mutua. Tú y yo necesitamos desdibujar las líneas que nos separan. Quizás juntos podamos descubrir lo que realmente significa ser familia. En ese instante, Renata interrumpió mis pensamientos. Hay algo que necesito compartir, y creo que ahora es el momento adecuado, pronunció con un tono que indicaba una revelación inminente. El corazón me dio un vuelco. Deseaba que esta conversación nos acercara más, pero la vulnerabilidad de abrir nuevas cajas de Pandora siempre conllevaba un riesgo. Mientras Renata se preparaba para hablar, la ansiedad me tenía al borde. ¿Qué secretos aún podrían perturbar esta frágil paz?, me pregunté. A medida que sus labios comenzaron a moverse, supe que la reacción de Clara y la mía se transformaría de una manera que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era un paso hacia lo desconocido, un puente hacia una verdad que podría ser tanto liberadora como devastadora. ¿Estábamos realmente listos para escuchar lo que resguardaba Renata y qué sombras se alzarían a raíz de ello? La voz de Renata se entrelazó con los ecos de mis pensamientos, marcando el aire con una inminente revelación. Lo que voy a decir no es fácil, pero siento que es necesario. No puedo seguir guardando este secreto. Su mirada fija en Clara resonaba con una gravedad que la convirtió en el centro de nuestro universo por un momento. Mientras las palabras se formaban en su boca, mi mente revoloteaba entre diversas posibles interpretaciones. La tensión en la sala creció como un volcán a punto de erupcionar. ¿Qué se esconde tras la fachada de lo conocido?, me pregunté. ¿Qué sombras del pasado están a punto de salir a la luz? Aunque Clara parecía confiar en Renata, yo sentía que las palabras eran cuchillos, cortantes y afilados. Una parte de mí deseaba interrumpir, preguntar, apuntar a lo que podía ser una verdad dolorosa. Sin embargo, el otro lado reconocía que este momento era crucial. Quizás su confesión desataría la tormenta que necesitábamos para limpiar el aire. Mi hermana y yo nunca lo hablamos, pero hay algo que me persigue desde hace años, algo que tú mereces saber, continuó Renata, su voz temblorosa. La declaración anticipaba un vuelco en nuestra narrativa familiar, y el peso de sus palabras comenzaba a aplastarme. Clara, tú no conociste a tu padre como yo lo hice. Hay detalles que él mantuvo en la sombra, preocupaciones sobre quién era realmente. Con esas palabras, el laberinto de mi propia vida se fusionó confusamente con la historia de Clara, una chica que estaba intentando descubrir su identidad entre otras historias no contadas. ¿Hasta qué punto había yo sido capaz de protegerla de sus propios fantasmas, mientras me negaba a encarar los míos? La mirada de Clara se oscureció cuando Renata empezó a enlazar las piezas de un rompecabezas familiar. Él tuvo problemas, dijo, rescatando de la memoria el eco de antiguas riñas y decepciones. Pero más allá de eso, él luchaba contra demonios que nunca entendimos, y ahora siento que parte de esa carga ha caído sobre ti, Clara.
Las palabras de Renata resonaron en mí como campanas en la distancia, llenándome de inquietud. Para mí se presentaba una encrucijada entre el pasado y el presente. Estaba claro que debía actuar, pero no sabía cómo. La revelación prometía cambiar todo lo que había estado lidiando, y sin embargo, el miedo a lo desconocido, a la verdad, se entrelazaba con el querer proteger a Clara. A medida que Renata hablaba sobre la lucha interna de su hermano, me di cuenta de que tampoco había enfrentado mis propias batallas. Había estado tan programado en ser el sostén de los demás, en mantener un control que creía necesario, que ahora encontraba las fuerzas dominadas por el deseo de recuperar lo perdido de alguna forma. Como un eco lejano, la voz de Renata dejó caer un comentario que me persiguió. A veces, enfrentarse al pasado es la única manera de liberarse. Para Clara, esa liberación podría significar la posibilidad de conocer a su padre como él realmente era, y para mí, podría ser la oportunidad para reconocer mis propios temores y frustraciones. La incertidumbre se transformó en un desafío personal. Era hora de hacer algo. La necesidad de actuar con valentía florecía dentro de mí. ¿Podría tener el valor de apoyar a Clara en su búsqueda de la verdad? Y en ese proceso encontrar mi propia voz y lugar en este doloroso rompecabezas familiar. Mientras Renata terminaba sus palabras, noté en los ojos de Clara una profunda mezcla de miedo y determinación. La conexión entre los tres se hacía frágil, aunque vital para nuestras sanaciones individuales. Era un momento que pedía respuestas, un faro que necesitaba ser encendido. Renata, no podemos dejar que esto nos separe, dije, sintiendo el fuego dentro de mí crecer. Puede ser que salgamos más fuertes si enfrentamos esto juntos. Pero, en el fondo, la duda me golpeaba. ¿Sería suficiente mi determinación para proteger a Clara y redescubrirme a mí mismo? Y mientras esperábamos la reacción de Clara, el silencio cargado de tensión parecía un grito ahogado, prometiendo que lo que siguiera podría conectar nuestras historias de maneras que aún no podíamos imaginar. Era un momento que indicaba que el camino hacia la verdad no solo alteraría nuestro presente, sino que también redefiniría nuestro futuro. ¿Estábamos listos para adentrarnos en las profundidades del pasado o el miedo nos detendría una vez más? La respuesta restaba aún por descubrir. La respiración de Clara cortó el aire. Cada inhala y exhala contenía una tensión que era casi palpable. La mirada que había encontrado en mis ojos era un espejo de mi propia incertidumbre. Los miedos que había guardado durante tanto tiempo parecían atrapar nuestra pequeña reunión en un laberinto sin salida. ¿Qué quieres decir, Renata?, preguntó Clara, su voz temblorosa pero decidida, como si intentara aferrarse a un hilo de cordura. Aquella pregunta actuó como un catalizador para mí. El temor a perder la conexión se convirtió en un ímpetu para enfocarme y actuar. Decidí que este era el momento. Clara, comencé, sintiendo el peso de las palabras en mi lengua. Sabes que siempre he querido protegerte. Pero, ¿y si no es solo el pasado de tu padre el que debemos enfrentar? También debemos mirar lo que hemos dejado de lado en nuestras propias vidas. El silencio que siguió fue alentador. No podía permitir que el miedo a su reacción oscureciera mi resolución. Era el momento de tomar responsabilidad por mis emociones reprimidas. Mirando a Renata y luego a Clara, comprendí que si no me hacía vulnerable, no habría sanación. Nos hemos aferrado a nuestras penas, continué. He utilizado el peso del pasado como una excusa para no confrontar mis propias batallas. Si estas sombras están afectando a Clara, ¿no es necesario que yo también enfrente lo que soy? Mis palabras fueron una doble invitación, para que Clara enfrentase la verdad de su padre y yo mis propios demonios. La atención de Clara estaba fija en mí, una expresión de confusión se dibujaba lentamente en su rostro. ¿De qué hablas? ¿Qué batallas has estado escondiendo? Con cada pregunta de Clara, la verdad se hizo más urgente. Sabía que las respuestas a estas preguntas destaparían algo muy profundo en la historia familiar, algo que estaba ansioso por desentrañar, no solo por ella, sino por mí mismo. He dedicado tanto tiempo a cuidar de ti que he olvidado cuidar de mí. He permitido que una parte de mi vida quedara en pausa, en un pasado que nunca acepté. Y es hora de detener este ciclo insano. Las palabras resonaban, y en su eco me di cuenta de que esta era una oportunidad de confrontar algo que llevaba años sin enfrentar. La realidad de que no estaba solo en esta lucha comenzaba a calar en mí.
El vínculo que compartíamos era más fuerte que el temor. Si fuéramos a comenzar desde aquí, en este momento, dije, fortaleciendo mi voz con el aliento que el descubrimiento me daba, ¿podríamos comprometernos a descubrir la verdad juntos? Te apoyaré mientras tú exploras lo que significa realmente conocer a tu papá, pero también tengo que salir de mi sombra y permitirme sanar. Las palabras resonaban, y en su eco me di cuenta de que esta era una oportunidad de confrontar algo que llevaba años sin enfrentar. La realidad de que no estaba solo en esta lucha comenzaba a calar en mí. El vínculo que compartíamos era más fuerte que el temor. Si fuéramos a comenzar desde aquí, en este momento, dije, fortaleciendo mi voz con el aliento que el descubrimiento me daba, ¿podríamos comprometernos a descubrir la verdad juntos? Te apoyaré mientras tú exploras lo que significa realmente conocer a tu papá, pero también tengo que salir de mi sombra y permitirme sanar. La expresión en los ojos de Clara cambió. La sorpresa fue reemplazada gradualmente por una chispa de esperanza y un destello de curiosidad al borde del peligro. Yo necesito saber más, no solo de mi padre, respondió Clara, sino de nosotros, de ti y de tu historia. Era un momento definitorio. La fuerza que necesitaba para abrir mi propio corazón comenzaba a aflorar. Pero a medida que tomábamos este camino, sabía que aún quedaban muchos peligros en nuestra búsqueda. Renata, notando nuestro diálogo, intervino con una voz suave. Lo que descubrirán no será fácil. La verdad puede ser tanto liberadora como devastadora. Sus palabras pesaban como una advertencia, aunque un rayo de emoción encendía la posibilidad de un futuro más claro. Lo entendemos, respondí con firmeza. Estamos listos para afrontar lo que venga. ¿Pero realmente lo estábamos? La pregunta flotó en el aire, como una sombra que se negaba a desaparecer. Mientras los tres compartíamos esta nueva decisión, un giro inesperado en nuestros afectos comenzaba a dibujarse, dejándonos entrever que el camino hacia la verdad podría implicar más de lo habíamos anticipado. Aún así, había un profundo deseo de avanzar, de comenzar a recomponer nuestro tejido familiar a partir de fragmentos rotos. Y en la penumbra de esa intimidad recién hallada, sentí que el siguiente paso iba a ser el más desgarrador y revelador de todos, no solo sobre los secretos de Clara, sino también sobre los míos, que estaban a un susurro de salir a la luz. La verdadera batalla había comenzado, y en mi corazón sabía que habría estragos por venir. ¿Qué historias del pasado me estaban escondiendo? Esperando para ser enfrentadas, la revelación podía cambiar nuestras vidas para siempre. La determinación que había empezado a crecer en mí se sentía como un volcán a punto de estallar. El reconocimiento de mis propias batallas me empujaba a explorar el caos emocional que había encerrado en mi interior. Clara, perceptiva y sensible, se había convertido en un espejo, reflejando no solo sus dudas, sino también mis frustraciones y temores reprimidos. Mientras las tres nos encontrábamos en esa atmósfera cargada de promesas y temores, el peso del silencio se hizo tangible, como un personaje más en nuestra historia. Era momento de actuar, de romper la inercia que había mantenido nuestras vidas en un estado de espera. Miré a Clara, sus ojos expectantes me desarmaban y al mismo tiempo me instaban a avanzar. Tiene que haber dolor antes de la curación, señalé con un tono más firme del que sentía por dentro. Cada respuesta que busquemos desenterrará algo más dentro de nosotros. La verdad era que había comenzado a sentir una mezcla de miedo y liberación. Era hora de soltar los restos de mi pasado que, de una forma u otra, había intentado ocultar a lo largo de los años. Renata nos observaba como un guiador espiritual en este laberinto emocional. Era evidente que también enfrentaría su propia batalla por primera vez. Si están listas, dijo de manera cautelosa, podemos empezar por escribir cartas a los que han sido o a los que son, para dar forma a lo que estamos sintiendo y enfrentando. La propuesta alcanzó una parte interna de mí, el deseo de organizar mis pensamientos caóticos, de darles una forma tangible. Puedo hacerlo, murmuré más para mí que para los demás.
Escribiendo puedo liberar lo que siento. Las palabras flotaban en el aire, y al mismo tiempo que las pronunciaba, la intensidad del momento se atenuaba momentáneamente. Esta primera acción de redescubrimiento se convirtió en el pequeño paso que podría decidir el rumbo de nuestras vidas. Aceptando la invitación de Renata, cada una con papel y lápiz en mano, comenzamos a escribir. Al poner mis pensamientos en palabras, no solo trataba de lidiar con el pasado, también estaba buscando darle voz a un futuro que había desdibujado. Recorría mis recuerdos, tratando de averiguar cuáles fueron los episodios que se convirtieron en piedras angulares de mi vida. Querido pasado, empecé a trazar. Cada palabra era un hilo que tejía una narrativa que me había negado por tanto tiempo. Recordé las decisiones difíciles, las oportunidades perdidas, las relaciones que nunca se profundizaron. También pensé en el lazo que compartía con Clara, en cómo había dedicado mi energía a protegerla, a erigirme como su baluarte. Pero al hacerlo, había olvidado la importancia de levantar mis propios muros. Así, mientras escribía, sentí que la vulnerabilidad se manifestaba en mí. La ira por haber postergado mi sanación se mezclaba con una sensación de renacimiento. Clara se movía a mi lado, escribiendo con fervor, su rostro una mezcla de concentración y dolor. Y, al observarla, decidí que su coraje me empujaría a mí también. Cuando el silencio se rompió en susurros y ruidos de lápices sobre el papel, era evidente que cada una de nosotras estaba sosteniendo un fragmento de nuestras verdades. A medida que las horas pasaban, el miedo se transformaba lentamente en una intensificación de determinación, un compromiso silencioso de mirarnos a nosotras mismas. Clara, al final tocó su hoja con un gesto casi reverente antes de romper el silencio. He tenido miedo de lo que puedo encontrar, pero este momento me hace sentir que podría enfrentarme a la verdad y seguir adelante. Las palabras de Clara transitaron por mi conciencia como un eco de mis propios sentimientos. Se sentía bien reconocer que no estaba sola en este camino de sanación. Cuando terminemos, compartiremos lo que hemos escrito, respondí, gratificada por su valentía. Enfrentamos nuestras sombras juntas. El instante se tornó solemne, pero no menos potente. Mientras el día se desvanecía y la tenue luz de la tarde nos abrazaba, supe que estábamos en la senda correcta. Sin embargo, una pregunta perturbadora aún persistía en mi mente. ¿Qué secretos guardarían nuestras historias que impactarían no solo nuestras vidas, sino también la de quienes amamos? El desafío de revelaciones inminentes estaba a la vuelta de la esquina, y algo me decía que el velo del pasado no tardaría en levantarse, con todas sus implicaciones. La serpiente de la verdad comenzaba a deslizarse hacia su salida, y no sabía si estábamos listas para recibirla. La mañana llegó con una claridad crispada, y cada rayo de sol que se filtraba a través de la ventana hacía invisiblemente entrelazado con el anhelo de resolver mis dilemas internos. La carta seguía en la mesa, inalterada, un recordatorio de lo que había empezado a desenterrar. La decisión de compartir mis verdades no era solo un acto de valentía, sino un compromiso de autenticidad. Miré a Clara, que todavía parecía inmersa en sus pensamientos, y sentí un impulso renovado. Éramos 3 mujeres entrelazadas por traumas y esperanzas, y cada una de nosotras tenía una historia que contar. Pero había algo más, había una poderosa conexión que iba más allá de lo evidente. La idea de que nuestras vivencias individuales podrían entrelazarse en la creación de un mapa emocional me aligeraba, pero también me intimidaba. Hoy, comencé, buscando la manera de expresar lo que bullía en mi mente. No solo escribiremos para liberarnos, sino para crear un espacio donde nuestra vulnerabilidad sea nuestra fortaleza. La propuesta resonó en el aire, cargada de significados y posibilidades. Renata asintió, su mirada se iluminó con una chispa de comprensión. Lo que enfrentaremos hoy definirá cómo procedemos en nuestro camino de sanación. Debemos estar listas. Su voz era un ancla en un mar de incertidumbre. Con el papel en blanco ante mí, decidí que no solo desgastaría mis fuerzas. Empecé a formular un nuevo propósito. Cada palabra que escribiera sería una semilla para lo que quería que fuera mi vida. Había pasado demasiado tiempo en un ciclo de reacciones defensivas y había llegado la hora de actuar desde el corazón, no desde el miedo. Me disponía a escribir sobre el dolor de no haber tenido la relación que deseaba con mi madre. Las carencias que había sentido a lo largo de los años eran como heridas abiertas que me habían mantenido atada a mi pasado.
Pero el acto de escribir ya no se sentía como un ejercicio de nostalgia, se convertía en un puente hacia un futuro en el que podía tomar el control. La hoja que tenía frente a mí comenzó a llenarse de párrafos en los que amalgamaba mis emociones, la tristeza, la rabia y, fundamentalmente, el deseo de reconciliación. Cada palabra me liberaba un poco más, y si bien era consciente de que el proceso caería en espirales de descubrimiento, también comprendía que esto solo era el primer paso. Mientras avanzaba, noté a Renata como una observadora silenciosa, hábil en captar mis vacilaciones. «Escribir sobre la relación con tu madre es un acto de fuerza», comentó. «Al narrar eso, te posesionas de lo que significa ser tú misma. Estás, de alguna manera, tomando el control de la historia». A sus palabras se añadió un eco interno. Aquí estaba el cruce de caminos y un nuevo terreno para explorar. Era el momento de hablar con honestidad sobre los efectos de esos lazos rotos. Cuando finalmente llegamos al punto en que habíamos prometido compartir nuestras cartas, una mezcla palpable de expectación y temor llenó la sala. Clara palideció e incluso Renata mostró un leve temblor en sus manos. Pero había solamente un camino a seguir, y ahora más que nunca reconocía la inmediatez de enfrentar la verdad. «Es inevitable que parte de esta jornada implique riesgo», dije, enfocando la mirada en ambas. «Pero el riesgo en sí mismo es transformador. Si no abrazamos nuestras historias, nunca podremos construir un futuro mejor». Claramente, el momento era crucial. Con cada palabra que pronunciaba, forjaba un nuevo compromiso. La atmósfera se tornó densa, existía el temor por lo que íbamos a descubrir, y en mi mente se formulaba una pregunta apremiante. ¿Estaríamos dispuestas a revelar nuestros secretos aunque eso significara abrir viejas heridas? La capacidad de entregar esas verdades en voz alta parecía una prueba de fuerza y solidaridad. «¿Qué hay de ti, Clara? ¿Estás lista para compartir?», pregunté, reconociendo en su rostro la lucha interna que atravesaba con cada palabra que se atascaba en su garganta. Pudimos sentir que nuestras historias estaban a punto de entrelazarse con decisiones fundamentales que definirían nuestra evolución. No se trataba de una simple confesión, sino del inicio de un renacimiento. El instante en el que comenzáramos a exponer lo más oscuro de nuestras vidas iniciaría un proceso de cambio que cambiaría no solo nuestra perspectiva sobre el pasado, sino también nuestra visión del futuro. Pero, ¿sería suficiente enfrentarnos a nuestras sombras o surgirían demonios inesperados que desafiaban todo lo que creíamos? La incertidumbre se incrustaba en el aire, y el futuro que había empezado a imaginar parecía, justo en ese momento, una posibilidad tan terrorífica como liberadora. La sanación tenía un precio, y no éramos completamente conscientes de lo que eso implicaba. La mañana siguiente llegó con un rayo de luz que iluminó la cocina, revelando la fragilidad del momento que nos unía. Luis miraba a Renata y Clara con una mezcla de determinación y ansiedad. Habían pasado días desde que se comprometieron a abrir sus corazones y desenterrar las verdades que, hasta ahora, parecían enterradas bajo capas de dolor y desdén. La decisión de compartir sus cartas resonaba como un eco sagrado entre las tres, una promesa de atrever a confrontar no solo el pasado, sino sus futuros interconectados. Sentados alrededor de la mesa, el silencio era casi palpable. Luis sintió el peso de la responsabilidad y al mismo tiempo el alivio que venía de una revelación compartida. «Hoy es el momento de poner en palabras lo que tanto hemos llevado dentro», comenzó con voz firme. «No solo se trata de abrir viejas heridas, sino de sanar juntas, de buscar un nuevo camino». Clara respiró hondo. Sus manos temblaban mientras se preparaba para compartir su historia. «He estado asustada», confesó, su voz entrecortada. «He querido saber más sobre mi padre, pero también he tenido miedo de cómo ello puede cambiar lo que pienso de él y de mí misma». Las palabras cayeron en la atmósfera como gotas de lluvia en la sequía. Cada una cargaba la esperanza de crecimiento. Renata sintió que su corazón se abría a la vulnerabilidad de Clara. Ella también tenía sus propias sombras que enfrentar. «Para mí, el secreto no es solo lo que no sé de papá», interrumpió suavemente, «sino lo que yo misma he ocultado de ti, Clara. La responsabilidad de cómo he manejado todo. He querido ser fuerte, pero eso solo ha creado una distancia entre nosotras». Con esta confesión, una conexión más profunda se forjó entre madre e hija, un paso hacia la restauración personal. Luis, sintiéndose inspirado, tomó la palabra. «Hoy quiero compartir lo que he escrito.
He llevado mis propias luchas durante tantos años. La esperanza que he tenido para ustedes se ha visto eclipsada por el dolor de no poder enfrentar los míos. Al intentarlo, he hecho eco de un pasado que no debería haber dictado mi presente. Sus palabras, cargadas de verdad, resonaron en el aire, marcando un hito decisivo en su transformación. La incertidumbre parecía disiparse cuando Clara comenzó a leer. «Querido padre», inició con voz firme, «desearía poder conocerte, no solo como el padre que he idealizado, sino como el hombre que parecía estar siempre en las sombras. Mi vida siempre ha estado marcada por tus ausencias y los secretos que nunca compartiste. La verdad es que tengo miedo de conocerte y de no saber cómo canalizar esa conexión». A medida que las palabras de Clara llenaban la habitación, un profundo sentido de unidad empezó a tomar forma entre ellas. Un hilo dorado que unía cada historia. Renata se unió a la conversación. «Clara, entiendo ese miedo. He cargado con esto al mismo tiempo que tú. Mi deseo de protegerte ha sido más fuerte que el valor para hablar de tu padre. Pero es hora de que desnudemos nuestras emociones». Al enfocarse en la conexión con su hija, el tiempo pareció detenerse, y el amor que sentían la una por la otra se hizo tangible. Luis, viendo el progreso entre madre e hija, sintió que el peso del pasado se aliviaba un poco más en su interior. Ahora, estaba listo para compartir su propia carta. «Queridos sueños», comenzó, «he sido una sombra de mí mismo durante tanto tiempo. Pero hoy decido dejar de lado el miedo y luchar por quienes soy, por ser el abuelo que quiero que se recuerde. Estoy aquí para apoyarlas y reconocer que también necesito sanar». Sus palabras se deslizaron suavemente, como un bálsamo sobre las heridas de su alma. Había empezado a abrazarse con su propia vulnerabilidad, dejando atrás los temores que lo habían mantenido atados al silencio. El acto de compartir sus relatos, sus miedos y esperanzas, desnudó sus corazones. Las tres mujeres se sintieron más ligeras, y cada palabra intercambiada comenzó a edificar una nueva narrativa de sanación. En el crisol de sus historias individuales, comenzaron a vislumbrar el desarrollo de un nuevo futuro, donde la autenticidad y el amor serían sus guías. A medida que continuaban compartiendo, las conexiones se fortalecieron y la antigua tristeza fue reemplazada por una luz brillante de promesa. Luis observó cómo Renata y Clara se abrazaban, rodeadas de una energía que irradiaba fuerza. No solo estaban enfrentando el pasado, sino que estaban construyendo un vínculo basado en la verdad y la honestidad, un lazo que las uniría inquebrantablemente. En este nuevo capítulo de sus vidas, Luis, Renata y Clara comprendieron que la superación individual no solo significaba afrontar sus propios demonios, sino también permitir que sus historias se entrelazaran en una rica narrativa colectiva. Desde las sombras de su sufrimiento, se elevaron hacia nuevas alturas, determinando su propio destino y redefiniendo lo que significaba ser familia. En el silencio renovado que llenó la habitación después de sus relatos, el amor y la esperanza se consolidaron en un pacto, creando la certeza de que juntas podían enfrentar cualquier tormenta. Este es el final de su historia de transformación y sanación. Sin embargo, el viaje de autodescubrimiento y amor continúa. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas canten su propia canción de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.